Bueno, pues el corazón, los grandes vasos, se encuentran aproximadamente en el centro del tórax, rodeados lateral y posteriormente por los pulmones y limitados anteriormente por el esternón y la parte central de la caja torácica. Los bordes del corazón son variables y dependen de la posición del diafragma y de la constitución y pues las condiciones físicas pues de cada persona. La silueta del corazón pues puede trazarse sobre la cara anterior del tórax mediante las siguientes referencias. Tenemos que el borde superior corresponde a una línea que conecta el borde inferior del segundo cartílago costal izquierdo con el borde superior del tercer cartílago costal derecho. El borde derecho corresponde a una línea trazada desde el tercer cartílago costal derecho hasta el sexto cartílago costal derecho. Este borde es ligeramente convexo hacia la derecha. El borde inferior corresponde a una línea trazada desde el extremo inferior del borde derecho hasta un punto que sería en el quinto espacio intercostal próximo a la línea medioclavicular izquierda. El extremo izquierdo de esta línea corresponde a la localización del vértice del corazón y pues del choque de la punta. El borde izquierdo corresponde a una línea que conecta los extremos izquierdos de las líneas pues que representan los bordes superior e inferior. Las válvulas se localizan posteriormente al esternón. Sin embargo, los ruidos que producen se proyectan hacia los focos ausculatorios, pulmonar, aórtico, mitral y tricúspide, pues donde se coloca el estetoscopio para evitar que se interponga hueso. El choque, que viene siendo el latido de la punta, es un impulso que se produce porque el vértice se ve forzado contra la pared torácica anterior cuando se contrae el ventrículo izquierdo. La localización del choque de la punta varía en su posición y pues se puede localizar en los espacios intercostales cuarto o quinto. Seguimos con los focos de auscultación. Bueno, pues el interés clínico de la anatomía de superficie del corazón y de las válvulas cardíacas resulta de la necesidad de auscultar los ruidos valvulares. Los 5 focos que son, pues 2 son para la válvula pulmonar. Están separados lo máximo posible, de modo que los sonidos producidos en cualquier válvula pueden distinguirse claramente de los producidos en las otras. La sangre tiende a transportar el sonido en la dirección de su flujo. Por ello, cada foco está situado superficialmente respecto a la cavidad o vaso donde se dirige la sangre y en la línea pues directa con el orificio valvular. Y pues aquí tenemos a los focos. El número 1 vendría siendo el foco aórtico, que como podemos ver pues está en el segundo espacio intercostal derecho junto al borde external pues derecho. El número 2 vendría siendo el foco pulmonar, que es, como podemos ver, está en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde external izquierdo. El tercer foco, que sería este de aquí, vendría siendo el foco aórtico accesorio, que como podemos ver está en el tercer espacio intercostal izquierdo, junto al borde external izquierdo. El cuarto punto, que sería este de aquí, es el foco tricuspideo, entre el cuarto y quinto espacio intercostal izquierdo. Y por último, pues sería el número 5, que está aquí. Es el foco mitral, que se encuentra pues en el quinto espacio intercostal a nivel de lo que viene siendo la línea media clavicular izquierda. Bueno, ahora sí vamos a pasar a lo que viene siendo caso clínico, que aquí sí vendría siendo pues más general del mediastino superior, posterior y anterior. Para esto, pues vamos a comenzar con las variaciones de las grandes arterias. Y tenemos lo que viene siendo las ramas del arco de la aorta. El patrón habitual de la ramificación del arco de la aorta está presente aproximadamente en lo que viene siendo en el 65% de las personas. Las variaciones en el origen de las ramas del arco son bastante frecuentes. En un 27% de las personas, la arteria carótida común izquierda se origina a partir del tronco brachiocefálico. Alrededor del 2.5% de las personas pues no se forma el tronco brachiocefálico. En tal caso, cada una de las
4 arterias, las arterias carótidas comunes y subclavias derecha e izquierda, se originan pues independientemente en el arco de la aorta. La arteria vertebral izquierda pues se origina en el arco de la aorta en un pues 5% de las personas. En el arco pues nacen troncos brachiocefálicos derecho e izquierdo en aproximadamente el 1.2% de las personas. Les voy a hablar ahora sobre las anomalías del arco de la aorta, la cual pues la porción más superior del arco de la aorta suele situarse a unos 2.5 centímetros inferior al borde superior del manubrio, pero pues puede ser más superior o más inferior. A veces el arco se curva sobre la raíz del pulmón derecho y pues pasa inferiormente por el lado derecho formando un arco derecho de la aorta. En algunos casos, el arco anómalo, tras pasar sobre la raíz del pulmón derecho, pasa posterior al esófago para alcanzar su posición habitual en el lado izquierdo. Es menos frecuente que un arco doble de la aorta forme pues un anillo vascular alrededor del esófago y la tráquea. Si la tráquea está tan comprimida que la respiración se va a ver afectada, y puede ser necesario pues aquí ya dividir quirúrgicamente el anillo vascular. Ahora pues les voy a hablar sobre lo que viene siendo la aneurisma de la aorta ascendente. La porción distal de la aorta ascendente recibe un fuerte acometida de sangre cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo. Como su pared no está reforzada por el pericardio fibroso, puede aparecer un aneurisma, que es pues una dilatación localizada. Los aneurismas aórticos se observan pues fácilmente en una placa del tórax, que vendría siendo una radiografía, o en una angiografía por resonancia magnética, que pues de eso les voy a hablar ahorita más adelante, como un área agrandada en la silueta de la aorta ascendente. Las personas que sufren un aneurisma suelen pues presentar dolor torácico que irradia al dorso. El aneurisma puede comprimir la tráquea, el esófago y el nervio laríngeo recurrente, provocando pues dificultades para respirar y para tragar. Seguimos con lo que viene siendo la coartación de la aorta. Bueno, el arco de la aorta o la aorta torácica presenta un estrechamiento anormal que disminuye el calibre de la luz del vaso, produciendo una obstrucción a lo que viene siendo el flujo sanguíneo a la parte inferior del cuerpo. La localización más frecuente de la coartación es cerca del ligamento arterioso. Cuando la coartación se produce por debajo de lo que viene siendo pues este punto, normalmente se desarrolla una circulación colateral adecuada entre las porciones proximal y distal de la aorta, pues a lo que viene siendo a través de las arterias intercostales y torácicas internas. Este tipo de coartación es compatible con la vida durante muchos años, ya que la circulación colateral pues transporta sangre a la aorta torácica distal. ¿Sí se está viendo bien? Sí, sí se está viendo bien, compañera. Sí, se movió. Ok, voy a hacer. Permítame tantito. Sí, señorita. Bueno, me quedé aquí. Bueno, pues los vasos colaterales pues pueden volverse tan grandes que provocan un latido notable en los espacios intercostales y erosionen las superficies costales adyacentes,
lo que es visible pues en las radiografías del tórax. Bueno, pues seguimos con lo que viene siendo lesiones de los nervios laringeos recurrentes. Que los nervios laringeos recurrentes inervan todos los músculos intrínsecos de la laringe, excepto uno. En consecuencia, cualquier procedimiento exploratorio diagnóstico, por ejemplo, una mediastinotomía, pues, o enfermedad en el mediastino superior pueden lesionar estos nervios y afectar a la voz, debido a que el nervio laringio recurrente izquierdo forma un haz alrededor del arco de la aorta y asciende entre la tráquea y el esófago. Puede verse afectado por un carcinoma esofágico o bronquial, un aumento del tamaño de los nódulos linfáticos mediastínicos o un aneurisma del arco de la aorta. En este último caso, pues el nervio puede ser distendido por la dilatación del arco de la aorta. Seguimos con lo que viene siendo el bloqueo del esófago. Permíteme un segundo, regrésate al anterior. A ver, Ugarte Pillado. Ugarte Pillado. Ya no está siempre con lo mismo, nunca me contesta. Mande. Ahora sí. ¿De dónde nacen los nervios laringeos recurrentes? ¿De dónde se originan? Ayer lo dijeron. ¿Sabe o no sabe? No. Bueno, ok, gracias. García Castañón. Presente. ¿De dónde nacen los nervios laringeos recurrentes? ¿A dónde se originan? Bueno, Parga, ¿de dónde? Son del nervio vago. Del nervio vago, ¿verdad? Ya lo estuvieron comentando, o sea, vuelvo a lo mismo, hablan los compañeros y los demás nomás no ponen atención. Del nervio vago de ahí van a nacer y el procedimiento más comúnmente donde se pueden lesionar esos nervios laringeos recurrentes es sobre todo en las tiroidectomías, que es una cirugía muy común, la resección quirúrgica de la glándula tiroides que tenemos aquí en la parte anterior del cuello. Es la intervención que más comúnmente lesiona estos nervios. Al lesionarse estos nervios, la voz se hace más grave, o sea, se hace como de hombre, por decirlo en ese sentido, y cuando se afecta una dama o una mujer, pues obviamente que sí se le va a resentir mucho, ¿verdad? Porque va a empezar a hablar como hombre, esa es una razón de la lesión de estos nervios laringes recurrentes. Ándale, pues, adelante, compañera. Bueno, pues seguimos con lo que viene siendo el bloqueo del esófago, que las impresiones o constricciones producidas en el esófago por estructuras adyacentes tienen relevancia clínica debido a que el paso de sustancias pues es más lento en estos puntos. Las impresiones indican dónde es más probable que se alojen los cuerpos extraños deglutidos y dónde pueden aparecer una estenosis, por ejemplo, pues tras de ver accidentalmente un líquido cáustico como viene siendo la lejía. Seguimos con el desgarro del conducto torácico, el cual pues es el conducto torácico que posee una pared delgada y suele ser de color blanco, mate pues en las personas vivas. Sin embargo, puede ser incoloro, lo que puede hacer que sea difícil de identificar. En consecuencia, es posible que pase inadvertido y sufra lesiones durante maniobras exploratorias y quirúrgicas en el mediastino posterior. El desgarro del conducto torácico por un accidente o durante una intervención pulmonar provoca el derrame de linfa hacia la cavidad torácica. La linfa o el quilo, que lo estábamos comentando ayer, el quilo pues viene siendo un líquido transparente blanco. De los vasos pilíferos del intestino
también pueden entrar en la cavidad pleural, lo que provoca una quilotórax. El líquido pues puede extraerse con una jeringa o por toracocentesis en algunos casos. Puede ser necesario pues ligar el conducto torácico, entonces la linfa regresa al sistema venoso por otros conductos linfáticos que se unen al conducto torácico superiormente pues a lo que viene siendo la ligadura. Seguimos con lo que son las rutas venosas colaterales hacia el corazón. Las venas ascigos, hemiascigos y pues hemiascigos accesoria ofrecen sistemas alternativos de drenaje venoso de las regiones torácicas, abdominal y del dorso cuando se produce una obstrucción de la vena cava inferior. En algunas personas, pues una vena ascigos accesoria discurre en paralelo con lo que viene siendo la vena ascigos en el lado derecho. Otras personas pues carecen de un sistema venoso hemiascigos. Una variación clínicamente importante, aunque pues no es muy frecuente que digamos, se da cuando el sistema venoso ascigos recibe toda la sangre pues de lo que viene siendo la vena cava inferior, con excepción de la del hígado. En estas personas el sistema venoso ascigos drena casi toda la sangre inferior al diafragma, excepto la del tubo digástrico. Cuando se produce una obstrucción de la vena cava superior mayor a la de desembocadura de la vena ascigos, la sangre puede drenar inferiormente a las venas de la pared abdominal y volver hacia el atrio derecho a través de lo que viene siendo la vena cava inferior y las venas del sistema ascigos. Seguimos con lo que vienen siendo los cambios en el timo relacionados con la edad. Bueno, pues el timo es una característica destacada del mediastino superior durante lo que viene siendo la lactancia y la niñez. En algunos lactantes el timo puede comprimir la tráquea. Bueno, pues el timo desempeña un papel importante en el desarrollo y el mantenimiento del sistema inmunitario. Al llegar a la pubertad, el tamaño relativo del timo empieza a disminuir. En la edad adulta, suele ser reemplazado por tejido adiposo y suele ser difícil de reconocer. Sin embargo, sigue produciendo linfocitos. Pues estos son parte del sistema inmunitario y ayudan a proteger al cuerpo. Y pues también se le conoce como timocito. Seguimos con angiografía aórtica, que pues para visualizar radiológicamente el arco de la aorta y las ramas que en él se originan, se introduce un catéter largo y estrecho en la aorta ascendente a través de la arteria femoral o braquial en la región inguinal o del codo, respectivamente. Bajo control fluoroscópico, el extremo del catéter se sitúa justo dentro de la abertura de una arteria coronaria. Puede obtenerse una angiografía aórtica inyectando pues un contraste radiopaco en la aorta y en las aberturas de las arterias que nacen en el arco de lo que viene siendo la aorta. Bueno, pues esta imagen que ven aquí es una angiografía por resonancia magnética en un plano pues sería sagital oblicuo. Seguimos con lo que viene siendo radiografías del mediastino. Bueno, pues el corazón proyecta la mayor parte de la sombra radiopaca central de las proyecciones posterior-anteriores, pero pues no es posible distinguir las cavidades cardíacas por separado. Es importante por eso conocer las estructuras que forman la silueta, que vendría siendo pues su sombra cardíaca, ya que los cambios en esta pueden indicarnos que hay anomalías o trastornos funcionales.
En las radiografías anteriores, los bordes de la silueta cardíaca vienen siendo los siguientes. Tenemos al borde derecho, que es la vena brachiocefálica derecha, vena cava superior, el atrio derecho y lo que viene siendo la vena cava inferior. En el borde izquierdo tenemos lo que viene siendo la porción terminal del arco de la aorta, tronco pulmonar, atrio y ventrículos izquierdos. La parte inferior izquierda de la silueta cardíaca corresponde a la región del vértice. Cuando está presente el vértice cardíaco anatómico típico suele ser inferior a la sombra del diafragma. Puede producirse lo que viene siendo 3 tipos de siluetas cardíacas que dependen fundamentalmente del biotipo. Tenemos un tipo transverso que se observa en personas obesas, embarazadas y lactantes, un tipo oblicuo que es característico de la mayoría de las personas y tenemos un tipo vertical que es presente en personas de tórax ancho. Seguimos con TC y RM del mediastino. Bueno, pues la TC y la RM se utilizan habitualmente para examinar el tórax. A veces ¿Qué significa, permíteme, qué significa TC y qué significa RM? Permítame tantito. Bueno, TC es lo que viene siendo tomografía, pues, axial, computarizada. ¿Y RM? ¿Sí, ¿se me escuchó? Sí, ¿y RM? Eso no me acuerdo. Cuando digan estas cosas, vuelvo a lo mismo, no me gusta que hablen como cotorros y repitan cosas que no sé ni de lo que están diciendo. Investiguen de qué se trata. Es RM una es resonancia magnética. resonancia magnética, eso. Entonces, cuando le pregunten, deben de contestar bien y rápido. Tomografía axial computarizada y resonancia magnética son 2 medios de estudio de gabinete radiológicos, ¿verdad? Tomografía axial computarizada, que después verán sus diferencias de cada una, que una emite radiación, la resonancia magnética es un imán gigante, no emite radiaciones y trabaja sobre versiones hidrógeno. Son ciertas diferencias entre una y otra, pero debe de saber cuando pongan estas letras, deben saber qué significa. Adelante, compañera. Muy bien. Bueno, pues a veces combinan la TC con una mamografía para examinar las mamas. Antes de obtener las imágenes, se inyecta un medio de contraste yodado por vía intravenosa. Debido a que las células del cáncer de mama tienen una afinidad inusual por el yodo, se vuelve por el yodo, pues por vía intravenosa, perdón. Debido a que las células del cáncer de mama tienen una afinidad inusual por el yodo, se vuelven reconocibles. La RM suele ser mejor para detectar y delimitar lesiones de los tejidos blandos. Resulta especialmente útil para examinar las vísceras y los nódulos linfáticos del mediastino y la raíz de los pulmones mediante imágenes tanto planares como reconstruidas. Y pues esta imagen que ven aquí vendría siendo una tomografía computarizada pues de las mamas. Esta es la primera de aquí. Y la segunda, pues, De las mamas. sí. Y la segunda vendría siendo una de tipo RM del corazón y los grandes vasos vendría siendo de una vista pues lateral. Y sería todo de mi parte. A ver, muchachos,